siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pues esto es a Fonsagrada, en la provincia de Lugo, rozando ya con Asturias. He venido desde Vigo, desde allá hasta acá, 250 kilómetros, no paré ni a mear, pero cuando se sale tarde de casa, pues se llega tarde a los sitios. Voy a hacer una ruta off-road desde aquí hasta Cangas de Narcea, allá en Asturias. No sé si quedarme aquí en a Fonsagrada a dormir o arrancar la ruta ya. Voy hasta el comienzo de la ruta y allí tomaré una decisión. No sé si oís los truenos. Bueno, mi idea era hacer la ruta esta, pero se ha cerrado. Mira, son las 4:30 y está casi de noche. Empezó a llover y hay una tormenta de las buenas. Voy a perder hoy el día, me quedo aquí en el pueblo este de Fonsagrada y mañana temprano haremos la ruta. Bueno, segundo día, arrancamos, salgo de aquí del complejo hotelero O Piñeiral. Está muy bien, es la segunda vez que vengo aquí y me gusta este sitio. Tranquilo, bueno, aunque ayer hubo un incidente que ahora después os cuento, pero bueno, el sitio está muy bien, muy agradable. Para los amantes del frío, 5 grados y niebla. Vamos a ver qué nos depara hoy el día. Resumen del extraño día de ayer. Fue extraño porque todo me salió al revés de lo que tenía pensado. Tenía pensado salir de Vigo a las 9 de la mañana. Se me complicó por trabajo y al final salí a las 12. Conclusión, que llegué a Fonsagrada, que es donde empieza el track que después os hablo de este track, a las 3:30 más o menos. Comí, a las 4 salgo para hacer el track, aprovechando que aún quedaban 2 horas de luz. Empezó a cerrarse el cielo con unas nubes negras, empezó a descargar, que dije, bueno, ¿a dónde voy yo ahora de noche? Por un camino que no conozco, entonces creo que hice bien. Bueno, resulta que con la lluvia el móvil se me estropeó, tengo que cambiar de móvil ya. Bueno, y como no tenía YouTube para ver, pues me puse a ver la tele. Dios, 40 cadenas, 50 cadenas, yo qué sé, ninguna valía para nada. Unas hablando de política, insultándose unos a otros, otras con unos reality shows de mierda, otras intentando vender un colchón terapéutico, bueno, nada. Después series, las series estas con risas enlatadas que no puedo con ellas, son chistes tan malos que tienen que poner risas enlatadas para que la gente se ría. Es como si hago yo ahora un ejemplo aquí, a ver qué os parece. Ayer salí del hotel y llovió. Pasó un camión y me salpicó, pero pasó otro y no. Es que es absurdo. Jodín, qué tenebroso es esto, por donde estoy yendo. No se ve nada. Resumiendo, que me eché allí un par de horas en la habitación tumbado. A las 7 bajé para la cafetería. Pasó ahí un incidente. Bueno, una cosa tensa, desagradable. Había un borracho allí, un chaval joven, de a lo mejor 30, 35 años, allí en una esquina de demostrador, con Cuba Libre. Y ya debía llevar unos cuantos, porque estaba que no se tenía en pie. Y pidió otro Cuba Libre. Y el camarero dijo, a ver el dinero. Y como no dio el dinero, pues no se lo sirvió. Entonces se puso a poner tenso el chaval. En eso entraron 2 señores mayores, se ve que se conocían entre ellos, el borracho y 2 señores mayores. Y el borracho le pidió a uno de ellos que le pagara el Cuba Libre, y este dijo que no. Y entonces este empezó a insultarlo. Bueno, el hombre tranquilo, allí un señor ya mayor, sosegado, aguantando, tal, pero el otro no paraba de insultarle. Pues. Y no sé qué le dijo, que se levantó el otro del taburete y dijo, repíteme eso otra vez, repíteme eso otra vez. Y el otro se lo repitió, no sé lo que, lo cogió por la solapa, lo tiró al suelo, le amenazó con darle unos puñetazos, el otro señor mayor allí a separarlo, el camarero por otro lado. Bueno, fue un momento tenso, así desagradable, en fin, que no lo pasé bien en aquel momento. Decía Unamuno, no todo lo que te gusta te produce felicidad, incluso te puede producir destrucción. Esto es el alcohol, el tabaco, las drogas, el juego y hasta las motos, si me apuras. Bueno, vamos a bajar el Wind Stop Telescopic Made in casa. Qué aparatito más bueno nos salió aquí esto. Funcional, cómodo y práctico. Ayer le pregunté a la chica que estaba allí sirviendo, ¿a qué hora abrís la cafetería mañana? A las 7 ya estamos abiertos. Dije, estupendo, pues así aprovecho y salgo pronto.
Bueno, resulta que sí, efectivamente abren a las 7, pero 2 días de semana, pero como hoy es sábado, pues a las 7 eran las 8. A las 6 ya estaba yo despierto, me he visto, hago un poquito de tiempo, a las 7 bajo a la cafetería, cerrado, aquello oscuro, no había un alma. O sea, posible que nada me salga como yo quiero. Pero de viajar es eso, de viajar es el arte de disfrutar con las cosas que salen torcidas. Ferrería de Cuiña. Y esto que hay aquí detrás de mí, esta iglesia tan pequeñita, es la capilla de Ferrería. Estoy viendo que la herrería esta de Cuiña no es un edificio solo, es un complejo de edificios, y impresionantes. Lástima que está sin ruinas. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Yo no tengo nada contra las plantas no autóctonas, pero hay que reconocer que un bosque sin eucaliptos es un bosque mucho más bonito. Os voy a hablar un poco de este track que estoy haciendo, que voy a hacer, porque no llevo más de 20 kilómetros y son 200. Este track lo descargué de Wikidoc, de un chico que sube tracks bastante bien hechos. Se llama Loom Rider. Yo no voy a colgar aquí en mi página de inscripción el track, porque por deferencia a él, el que quiera descargarlo, que vaya a su Wikidoc. También tiene un vídeo sobre este track. Y no sé lo que me voy a esperar. La verdad es que lo he descargado, me pareció interesante el recorrido. Va desde Afonsagrada hasta Cangas de Narcea, en Asturias. Este track además pasa por 3 comunidades autónomas. Pasa por Castilla, León, Asturias y Galicia, donde sale en Afonsagrada. Por cierto, Afonsagrada, para los que no lo sepan, es el municipio de ayuntamiento más grande, más extenso de Galicia, 430 kilómetros cuadrados. Y quizá de los menos poblados, solo tiene 3.000 habitantes, o sea, se puede considerar un ayuntamiento de la España vaciada. Curiosamente, hace 100 años tenía 20.000 habitantes y ha ido decreciendo hasta los 3.000 que tiene ahora. Es triste ver cómo un pueblo se va abandonando. Buenos días. ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Cómo se llama este pueblo? Coea. Coelle. Coea. Coea. Sí, ¿Y esto qué es, Asturias o Galicia? de Galicia, Esto es Galicia. de Lugo. Es Lugo. Muy bien. Estamos rayando con Fonsagrada. El río es el que divide, el Ese río límite. de Ferrería Sí. divide la luz de Fonsagrada para Ikea de Coea. O sea, la ferrería pertenece a Fonsagrada. Sí, Entonces. sí, eso está. El río para lá pertenece a Fonsagrada. Ya. ¿Y la capilla sigue funcionando? A capilla sigue funcionando, que hace una fiesta en verano aí. Os últimos de junio. Chaman a festa da Troita. ¿Aquí cuánta gente vive? Poca. Y esto en invierno está nevado, No, es que la nieve no. ¿no? Muy bien, pues vamos al siguiente. Estamos a 300 metros. Ah, bueno, es poco, sí. Claro. Sí. Ahí- Ahora empieza a subir, ¿no? ¿Eh? Eso empieza a subir ahora. Sí. No soy yo mucho de entrevistar a la gente. Parezco Agustín, el de Soy Tribu. Pero bueno, es que a veces me llama la atención ver dónde vive la gente, cómo viven en sitios tan remotos, tan aislados, y por qué surgió la vida ahí. Me sorprende esas cosas, yo que soy bastante urbanita. Bueno, esto está cogiendo altura, mirad qué niebla. Y hemos subido y hemos bajado. Pero esto no es el Suarna, este es el río Navia. Bueno, cuando digo que este fin de semana me está saliendo todo torcido es por algo. Cago en 10.
He perdido la cámara de fotos. Las últimas fotos que hice fue en la ferrería de allá de Cuiña. Y nada, unos 30 kilómetros tengo que retroceder, más o menos, o más. Y volver, claro. Ya. Está siguiendo la ruta de inversa, hombre, claro. Cago en la leche. Y suponiendo que la encuentre, porque esa es otra, a ver, pues que yo no sé dónde la pude dejar. Recuerdo hacer unas fotos allí en el río, pero yo creo que la guardé, o sea que no sé dónde me pudo caer. A ver si hay suerte. Y es que estos 30 kilómetros con lo lentos que son, es una hora para allá y otra para acá. Bueno, ya estamos en la herrería otra vez. Ya no me pareció tan bonito el paisaje, ¿eh? Cuando voy cabreado ya no es tan bonito, nada. Y ahora a ver si aparece, y a ver si fue aquí donde me cayó. Ahí ya está, la veo, ya la veo. ¿Pero qué haces aquí, desgraciada? Ay, qué susto nos pega el señor. Bueno, a volver sobre lo andado. Quise guardarla en este bolsillo y lo que hice fue meterla por aquí. Confundí este bolsillo de airbag con el bolsillo este. Caca la vaca. Bueno, vamos. Bueno, ya estamos en la ruta otra vez. Como el incidente de la cámara, pues perdí hora y media entre ir a buscarla y tal. Lo peor es que perdí la paciencia y la sonrisa, chicos, porque me puse de mal humor. Pero bueno, vamos a olvidarlo. Bueno, esta pista pinta bien, ¿eh? Está siendo bonita. Y está cogiendo mucha altura. A ver si vamos a chocar contra un avión. Vamos allá, venga. Vamos a darle un poco de zapatilla. Estoy viendo aquí en el Wikidoc. Esta banda es Galicia y esta es Asturias. Mira qué curioso, mira, estoy en Galicia, estoy en Asturias. Estoy en Galicia y estoy en Asturias. Y voy a caer por hacer el tonto. Vaya subida parece que hay ahí, ¿eh? Vamos a ver. A veces las subidas así, vistas de lejos, parecen mucho y después llegas a ellas y no son tanto. Y a veces también ocurre lo contrario. Vamos a ver. Nada, no tiene dificultad ninguna. Esto no es lo que parece. Qué frase más común, ¿verdad? Mirad qué montañacas. Yo creo que esos son los Ancares. Ando un poco despistado yo hoy, ¿eh? Y curiosamente, mira, sigo viendo aquí esto. Yo creo que esta pierna está en Asturias y esta está en Galicia. Es más, la fosa nasal atascada está en Asturias y la desatascada está en Galicia. ¿Qué cosas tiene la naturaleza? Tengo una aplicación en el móvil que es para ver los picos de las montañas, porque tengo curiosidad por aquel así que parece un volcán allí, aquel picauto. Vamos a ver si me lo pilla. Brañutín, 1865. Pues será. Ya os digo yo que hoy no es mi día. Iba a volar de dron porque vi ahí unas montañas muy bonitas y nada, una hélice rota. ¡Qué viaje más accidentado! Bueno, vamos a seguir a ver si encontramos un sitio donde comprar algo para comer. Y este camino está un poco de cabras, pero bueno, esta moto está acostumbrada. Lo que pasa es que es la 1:15 y ya tengo hambre. No traje comida y me parece que aquí no hay sitio donde comprar nada. Aunque la pista en general es fácil, tiene sus pasitos también, ¿eh? Y por cierto, se está poniendo a llover. Estoy en Castilla y León, que no lo dije. Porque se está poniendo a llover. Y lo que menos me gustaría es coger aquí una tormenta, porque este es un terreno muy ferroso, con mucho hierro, y aquí estás muy expuesto a los rayos. O sea que vamos a irnos de aquí rápidamente. Rápidamente entre comillas, porque mucho tampoco se puede correr. Esta ruta es machacona, destroza los brazos y lo que es peor, las ruedas. Los brazos se curan, pero las ruedas se gastan, porque es todo piedra suelta
Está batiendo ahí en las ruedas y en los brazos todo el rato, pero bueno, se va haciendo. Esta ruta yo ya la había visto hace tiempo, lo que pasa es que no la había descargado aún, y era para hacer con un grupo de amigos, pero bueno, surgieron ahí unas pequeñas desavenencias que espero que pronto se solucionen y podamos hacer la ruta juntos. Y son las 2 y tengo hambre, y no veo nada así en las proximidades. Ojo al que la haga, que traiga gasolina en abundancia y comida, porque esto no es la soledad absoluta. Aquí tenemos en Galicia el macizo galaico, que son estas montañas, y se une por aquí, que son los montes de León, a los picos de Europa, o se une por el norte, por la sierra de Ancares, que es esta, a los picos de Europa. Por lo tanto, podemos decir que los picos de Europa nacen en Galicia. No me saco de la cabeza si ayer me hubiera metido en la pista, que me iba a complicar la vida bastante. Desde que coges la pista hasta ahora, nada. Digo yo, pues sí que me iba a complicar bien la vida, Y esto de noche es mucho más complicado, es muy difícil. Y lloviendo como estaba, ya no quiero ni pensarlo. Lloviendo y con tormenta. Ahora vamos por este camino. Me está gustando, Me está gustando el recorrido. Hace tiempo que vi ahí unas casas ahí abajo y no doy llegado a ellas. Uy, cómo resbala esto. Es pizarra. La pizarra mojada es muy resbaladiza. Es que es más, me estoy alejando de las casas porque estoy subiendo. Hay un conejo ahí delante, va justo por el camino, parece como si fuera picado conmigo. Y es un conejo gordote, grande. Allá sigue el conejo. La cámara no lo pillará, estoy viéndolo. A ver si lo pillo yo. ¿Lo veis? Bien. Dios, cómo corre, Voy a 50, Mira, mira cómo corre. ¿Sabes cómo? No creo que un conejo corriera tanto. Venía detrás de mí y me adelantó, ¿Te parece que le gustan las carreras? Mira, aquí un terreno que es irregular, aquí ya me saca ventaja. Y es cuesta arriba, Cómo corre el bicho. A ver, voy a dejarlo escapar, no vaya a ser que le vaya a dar un infarto por mi culpa. Pero sé de que quiere ir por la pista. Fue larga la subida, Puerto de Cienfuegos se llama esto. Y estamos a ver qué altura está esto. 1888 metros. Anda, mira, a mi espaldas Asturias y aquí delante Castilla y León. Hoy andamos de saltimbanquis, Cuando empecé el recorrido dije yo, me va a sobrar tiempo, a ver qué hago tanto tiempo. ¿Qué pasa aquí ahora? Uf, qué susto. Menudo sitio para fallar la moto. Pues dije yo, bueno, 200 kilómetros lo hago por la mañana y por la tarde a ver qué hago. Bueno, llevo 100 kilómetros solo. Joder, 4 grados hace ahora. Hay que bajar ya. 4 grados y lloviendo. Bueno, está bien. Un poquito abandonado. A mí me da seguridad encontrar un refugio en la montaña. Joder, cuánta cagada.
Pues eso, me da seguridad encontrar un refugio porque es como un refugio. Bueno, vamos a seguir, venga. En algún momento encontraremos civilización. Bueno, pues he encontrado un pueblo, se llama, Guimará, casi como mi apellido. A ver si hay algo para comer. Calle Paredón, ostras, qué feo suena eso. Hoy mi plan era salir desde aquí y por unas pistas llegar hasta el alto de Dangliru. Pero bueno, otra vez se ha torcido el plan. Toda la noche llueve que te llueve y para hoy aún dan lluvias más fuertes. O sea que ir allá para mojarse y no ver el paisaje porque estará lleno de niebla, pues no vale la pena. Entonces voy hacia Vigo, hacia casa, buscando carreteras retorcidas. Y ahora el tramo que voy a hacer es desde aquí hasta San Antolín de Ibias, que veo que es una carretera muy sinuosa, y a ver qué me encuentro. Después allí tomaré otra decisión. Si ayer os decía que a Fonsagrada era el municipio más grande de Galicia, hoy os digo que este Cangas de Narcea le dobla en tamaño y es el más grande de Asturias. Aquí caben 8 Vigos. Me encanta usar una ciudad como unidad de medida. Y ayer, curioso, porque hice el track sin darme cuenta. Resulta que, bueno, el móvil yo no sé qué le pasa y me dejó tirado allá en mitad del monte. Entonces cogí una bifurcación por la que no era y bajé hacia un pueblo que se llama Guímara, donde comí un bocadillo de cecina vacuno, de caballo yo no como ni una herradura. Y estuve hablando allí con unos señores, había 3 señores allí en el barrio y fui un poquito de centro de atención. ¿A dónde vas? ¿A dónde vienes? ¿Por dónde viniste? Bueno, estas cosas. Entonces les pregunté por dónde iba, a Cangas de Narcea, y me dijeron, no, cartera más bonita es esta, no sé qué. Bueno, me dieron las indicaciones y por esas indicaciones vine. Y cuando llegué al hotel cargué el móvil y me di cuenta que estaba siguiendo el mismo track de un rider, porque los últimos 60 y tantos kilómetros son por asfalto muy bonito, carreteras muy bonitas siguiendo el curso del río Sil. O sea que hice el track sin darme cuenta. Me salté algún tramo, allí había un puerto de montaña que se llama el Tabillón, ese me lo salté. No supe coger el camino correcto. Bueno, aparte ya estaba cansado. Fueron 100 y pico kilómetros sobre un terreno muy machacón, mucha piedra suelta. Yo sufría más por la moto que por mí. Qué bueno, acabo de ver un cartel ahí que pone peligro, osos cruzando las carreteras. Para mí es muy novedoso, claro, los de aquí estarán muy habituados. Allá los carteles en Galicia que tenemos es peligro de vacas, aquí es de osos. Casi prefiero las vacas, Pues no niego que me gustaría ver un oso. Eso sí, con espacio para yo salir pitando. Es preciosa esta carretera, Desde luego Asturias es un paraíso. Mira que se me pone en una balanza, ¿cuál te gusta más, Galicia o Asturias? Creo que gana Asturias, Esta carretera es divina de la muerte. Se llama el Puerto de las Mujeres Muertas, por donde estoy pasando. Estaba yo allí en la gasolinera, en Cangas de Narcea, echando gasolina, lógicamente. Y se me para un chico, se me acerca y me dice, oye, ¿para dónde vas? Y dije, pues voy hacia San Antolín de Ibias. Ah, bueno, menos mal, es que es la carretera esa que va a Oviedo. Un camión ha estado perdiendo gasoil y está la carretera muy peligrosa, para que tuvieras cuidado. Pues muchas gracias, la verdad. Yo lo que noto es que la gente tiene bastante empatía con los motoristas. Ayer en el pueblo de Guímara, allí todos se volcaron a indicarme la mejor carretera, por dónde ir, por dónde no ir. Bueno, una atención exquisita. Hoy este chico, a la salida del hotel, el dueño, que era un osco, se me acercó y me dice, oye, tengan cuidado, que la carretera está muy mal, no está el día para viajar. O sea, veo que hay así un cierto cariño hacia el motorista. Yo no sé si es que les damos pena o es que quieren saber qué virus nos ha afectado para viajar en moto pudiendo hacer en coche, no lo sé. Pero bueno, hay cierta empatía con el motorista.
Y ya veis qué día, me cago en 10. No creo que vea ningún oso porque con esta lluvia no salen a pasear, no. Estoy yendo por unas carreteras que estoy totalmente desorientado, no sé dónde estoy. Al llegar allí a Santodín de Ibias, marqué para ir hacia Vigo y me metió por una carretera que es esta por la que voy, que pone Sena. Los de la zona sabréis por dónde ando, yo estoy perdido. Pero tengo tanta confianza en el navegador Waze que me dejo llevar. Si él me lo manda, para allá voy. Esta cámara mía del casco es de la Sony FDR X3000, es buenísima, tiene muchos años conmigo, pero llevo ya tanto trote en la vida que ha perdido la estanqueidad y ahora se me empaña de adentro por dentro cuando llueve. Bueno, cuando llegue a casa le espero un buen risotto. Joder, no sé qué hacer, el indicador me indica que vaya para allá y el GPS me dice que vaya de frente.